Señor se representa como el amén, porque el tiempo de gracia está por terminar para toda la humanidad y en especial para su pueblo en los últimos días. Y por eso Dios quiere hacernos entender que como iglesia del tiempo del fin necesitamos mirar el tiempo en que estamos viviendo y cuán corto está por terminarse la gracia y la misericordia. Y cuando seamos llamados a cuentas, Él será nuestro testigo fiel y verdadero. Él no nos quitará nada. Él dará a cada quien lo que merece. Vea lo que dice el apóstol Juan en el capítulo 5, para que usted vaya visualizando. Capítulo 5, versículo 28. Busquémoslo. San Juan capítulo 5, versículo 28. No os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos, ¿cuántos? Cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección ¿de qué? Esa es la primera resurrección, que es resurrección para vida eterna. Cuando termine el juicio de todos en este planeta Tierra, Cristo vendrá a resucitar a unos para vida eterna. ¿Y qué termina diciendo el texto? Pero los que hicieron lo malo, a resurrección ¿de qué? De condenación. Habrán dos resurrecciones. La primera es resurrección para vida eterna. La segunda es resurrección ¿para qué? Para condenación. Pero pregunto, ¿cuándo se realiza el juicio? ¿Cuándo se realiza el juicio de los que serán o recibirán vida eterna? ¿Y cuándo se realiza el juicio de los que recibirán condenación? Pues la Biblia o la palabra de Dios dice que hoy están siendo juzgados aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador. Porque Cristo necesita determinar si aquellos que le han abierto la puerta de su corazón son dignos de entrar en su reino. Aquellos que no han aceptado a Cristo, y si alguien no ha aceptado a Cristo todavía como su Salvador, el juicio que hoy se está llevando en el cielo, que ya inició desde el año 1844, es el juicio para aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador. Y la pregunta es, si hay alguien aquí que todavía no le ha aceptado al Señor como su Salvador, es ¿cómo se acepta a Jesús como Salvador? Algunos dicen que solamente necesito creer en mi corazón. La Biblia dice en San Marcos 16, el que cree y fuere bautizado, este será ¿qué? Este será salvo. ¿Qué significa eso? Que al creer, el creer me lleva a obedecer a Dios. Y cuando yo obedezco a Dios, le entrego mi vida. ¿Y cómo se la entrego? A través de la muerte y de la resurrección. ¿Y qué es la muerte y la resurrección? El bautismo. Morir a esa vieja vida y resucitar a una nueva vida. ¿En quién? En Cristo Jesús. Eso se acepta por medio de la fe. Pero ese es el principio de la vida cristiana. Ahí no termina todo. Muchos creen que porque ya han sido bautizados ya van derecho para el cielo y no hay nada más que hacer. No, hermanos. Ese es el principio, esa es la aceptación. Es como cuando usted se casó. Usted no simplemente fue y pidió la bendición, hizo el pacto allá en el altar y ya, y entonces la mujer mira a ver qué hace y yo miro a ver qué hago. No, usted se comprometió en ese día a cuidar de ella, a cuidar de él, a estar juntos, a pasar tiempo, a compartir, a estar unidos hasta que ¿qué? Hasta que la muerte nos separe o hasta que Cristo venga. Y de la misma manera es su unión con Cristo. Usted cada día debe vivir una relación personal con Cristo, una vida de entrega. Cristo ya prometió, y lo acabamos de leer, Él prometió en Apocalipsis ser fiel y verdadero hasta el final. Amén. Ahora usted y yo necesitamos ser fieles y verdaderos también ¿con quién? Con Él. Eso determina el veredicto final en el juicio. ¿Cuándo seré juzgado? ¿Cuándo el Señor va a comparecer como testigo por mí? Cuando sea llamado a juicio. ¿Y cuándo soy llamado a juicio? En el momento en que yo me muero. Cuando usted muere, su vida o su nombre
es pasado en el juicio de los muertos. Ahí se le acabó la oportunidad, ya no hay nada más que hacer. Y ahí el Señor abre los registros de Ismael. Murió el 20 pico de diciembre o de enero, no sé cuándo el Señor tenga determinado. Yo le pido al Señor que yo no pase por la muerte, que yo sea juzgado entre los vivos, porque van a haber un grupo que van a ser juzgados entre los vivos, que son los que van a estar vivos cuando Cristo venga y no van a pasar por la muerte. ¿A usted le gustaría estar vivo? Amén. Pero hermanos, los que van a estar vivos van a pasar por la gran tribulación. Así que si usted siente miedo frente a lo que viene desde ya, mejor pida que el Señor se lo lleve a descansar. Porque si usted, así decía mi mamá era sincera con Dios, decía: Señor, yo apenas vislumbro lo que dice tu palabra, las cosas tremendas que vendrán. Y ella le decía: Señor, yo prefiero irme a descansar. Porque la muerte es un sueño, lo leíamos en esta semana. El que cree en el Señor no le tiene miedo a la muerte porque sabe que se va a descansar. Ella ya está, yo estoy tranquilo porque ella ya está durmiendo. Ella todos los días lloraba por mis hermanos porque no buscaban y no aceptaban al Señor. Cuando venía una noticia mala, alguna situación en el hogar de ellos, ella sufría. Y yo veía el sufrimiento de ella. Ella se preocupaba más por los demás que por ella. Pero ya no está preocupada por nada ni por nadie, porque ella ya está descansando en la tumba. La próxima vez que ella abra los ojos es para ver venir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es para recibir la gloria inmortal, la corona de la vida eterna. Por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses 1:21: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si usted le tiene miedo a la muerte es porque quizás su vida todavía no está en Cristo Jesús. Lleva una religión, lleva un legalismo, lleva una forma de piedad, lleva el nombre de cristiano, pero no vive y reina Cristo en su vida. Porque cuando reina Cristo en nuestra vida, hermanos, entendemos que Él es la resurrección y la vida. Que nadie podrá ir al Padre sino a través de Jesucristo. Y si Cristo reina en usted, usted tendrá la seguridad de la salvación y de la vida eterna. Amén. Por eso necesitamos cada día vivir la experiencia y atender a la voz del mensaje a la Odisea. ¿Y qué dice el testigo fiel y verdadero? El principio de la creación. ¿Qué quiere decir el Señor cuando dice que Él es el principio de la creación? O sea que de Él provienen todas las cosas. No porque Cristo haya sido creado, sino que de Él se originan. Él es el principio de todo lo que ha sido creado. Todo lo que existe, el universo, todo ha sido creado por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y si usted no lo cree, vamos a ir al libro de Colosenses. Vamos a ir allí y vamos a mirar si así lo dice la palabra de nuestro Dios. Libro de Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. No porque Él haya sido el primer ser creado, porque esa palabra primogénito tiene dos significados. Ser el primero, pero también ser el más relevante, el más importante de toda la creación. Y por eso dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. No porque Él haya sido creado, sino porque Él es el creador ¿de qué? De todas las cosas. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, y las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él. Así que lo que está queriendo decir el Señor es que debemos recordar, hermanos, de dónde hemos venido. Debemos recordar que hay un creador en los cielos y en la tierra. Hay un creador que rige el universo y que quiere dirigir tu vida.
Y eso es lo que manda el mensaje de Dios de los últimos días. Adorad al Creador de los cielos y de ¿qué? Y de la tierra. Todo aquel que se olvida de Dios, todo aquel que no le reconoce como su Creador, es indiferente al llamado de Dios. No quiere saber nada de Dios. Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 1. Vea la experiencia del mundo hoy. Aquel que no reconoce al Creador, vea cómo vive hoy. Escucha lo que dice Romanos capítulo 1. Y por eso viene la ira de Dios sobre este mundo. ¿Sabe por qué este mundo está como está? Porque el ser humano se ha olvidado del Creador. Cada quien vive como si fuera Dios. Cada quien vive como si la vida le perteneciera a Él. Somos criaturas del Creador. No se nos olvide. Fuimos creados para servirle, para darle la gloria ¿a quién? A Él. Por eso el texto de Colosenses dice que todas las cosas subsisten por Él y ¿para quién? Y para Él. O sea, que usted vive es para darle gloria ¿a quién? Cuando usted no le da gloria al Señor, cuando usted no busca al Señor con todo su corazón, hermano, cuando usted vive una vida gratificante para su complacencia, cuando a través de su vida no obedece a Dios, usted se da toda la gloria para usted. Usted no vive para Dios, sino vive para sí mismo. Y en esa condición se encuentra la mayoría del mundo y muchos de aquellos que se dicen llamar cristianos. Vea por qué viene la ira de Dios. Precisamente por eso, porque el mundo ha olvidado que gracias a Cristo existe todo lo que existe. Y ¿sabe hasta dónde nos ha llevado el diablo? A valorar más las cosas creadas que al Creador. Y si no, mírelo en su vida. ¿Por qué nos preocupamos más diariamente? A veces nos levantamos afanados más por las cosas creadas que por darle la gloria ¿a quién? Al Creador. Afanados por el trabajo, por hacer dinero, por esto, por hacer aquello, y el Creador de último. Y aunque usted no profese ser un ateo, o aunque usted no profese rechazar a Dios, con su actitud cada día delante del Creador, le está diciendo: Señor, a mí no me importa que usted sea el Creador. Yo primero le rindo el primer lugar a lo que yo necesito, las cosas creadas. Y eso es lo que va a determinar finalmente la ira de Dios. Dice, versículo 18, Romanos 1, 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hace poco me mandaron un video de cómo una avalancha se llevaba casas, carros. Yo veía una camioneta, me acordaba de la camioneta que le estamos pidiendo al Señor para la obra. Y yo veía una Toyota bajar así, cómo se la llevaba al río. Hermanos, Dios envía sus juicios sobre aquellos que colocan su mirada en las cosas temporales, para hacernos entender que nada de eso sirve si Cristo no es el centro de nuestra vida. Amén. Todo lo que este mundo ha sido creado, todo lo que existe, no sirve de nada, es basura si Cristo no es el centro de nuestra mente y de nuestro corazón. Amén. Y por eso Dios permite que los juicios caigan sobre este planeta Tierra. Y a veces oramos, Señor, que no hayan terremotos, que no hayan pestilencias. No, hermano, no ore por eso. La Biblia dice que eso habrá. Pregunto, ¿la Biblia dice que habrá terremotos en los últimos días? ¿Que habrán hambrunas? ¿Que habrán pestilencias? ¿Que habrán guerras? ¿Por qué oramos para que eso no ocurra? No oremos para que eso no ocurra, sino oremos para que en el momento en que están ocurriendo estas cosas haya un arrepentimiento en el corazón de las almas. Oremos por esas personas para que busquen realmente a Dios. Porque al fin y al cabo, si llegamos a morir, Cristo es la resurrección y la vida. Pero lo terrible es que lleguemos a morir sin tener realmente una relación con Cristo, sin haberle entregado realmente nuestra vida a Él.
Así que oremos para que haya arrepentimiento en el corazón de esas almas que están perdidas y que están lejos de Cristo. Y el primer arrepentimiento debe ocurrir en mi vida. Señor, ayúdame, examíname. Yo me creo santo, yo me creo santa porque me he visto así, porque como así. Pero en realidad tú vives y reinas en mi vida. Señor, ayúdame a entender porque mi corazón es engañoso. Yo no me conozco a mí. En la iglesia soy un santo, pero afuera grito, maldizco, digo mentiras. Y cuando vivo esa experiencia, hermanos, entiendo que soy de la iglesia de la Odisea. Soy un hombre tibio, soy una mujer tibia. Que una cosa aparento aquí y otra cosa soy allá. Aquí soy caliente, hablo, predico, canto, me visto bonito, hago esto, hago aquello, doy el diezmo, devuelvo lo que le pertenece al Señor, guardo el sábado. Y aquí vivo una vida caliente. Pero cuando estoy allá soy el más grosero, soy el más mentiroso, soy el más peleonero, soy el que guardo rencor en mi corazón. Estoy frío, estoy perdido. Y la combinación de ambas cosas hace que mi vida sea una vida tibia. Cuando usted combina agua fría y agua caliente, ¿qué sale? Agua tibia. Y saben, hermanos, esa es la peor condición de cualquier ser humano, porque vive en el engaño. No es un verdadero perdido, ni es un verdadero salvo. Vive engañado. Y saben, esos son los que más hacen daño dentro del pueblo de Dios. ¿Saben qué dijo el Señor para ese tipo de personas que viven una vida de tibieza? Dice el Señor, mejor les sería que se colgasen una piedra de molino al cuello y se echasen en lo profundo de la mar que hacer caer a uno de estos pequeños. Son los que más mal testimonio dan y más daño hacen dentro de la iglesia, porque viven una apariencia de piedad. No viven cada día para Cristo Jesús. Sus obras revelan lo que realmente son. Y por eso el Señor quiere que vivamos de acuerdo a lo que el Señor dice, porque dice, vea hasta dónde ha llegado la humanidad, vea hasta dónde hemos llegado, hermanos. ¿Y gracias a qué? Dice, versículo 22, pretendiendo ser sabios se hicieron ¿qué? Necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, a los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron sus cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando, dando culto a las criaturas antes que a ¿quién? Y hermanos, dentro del cristianismo también estamos viviendo esa experiencia. Se honra más al ser humano que al mismo Creador. Se hacen muchas cosas en este lugar para honrar. Incluso el sábado lo hemos tomado para celebrar, dice que el Día de las Madres, dice que el Día del Aventurero, dice que el día cuando este es el Día del Señor. ¿Por qué exaltamos al ser humano? Si el único que debemos exaltar en este día santo es ¿a quién? Al Creador del universo. Amén. Si usted quiere tener un momento especial con su mamá, hágalo en cualquier otro día. Eso no está mal. Tener una gratificación, darle honra a nuestros padres, pero no lo haga en el día santo donde se debe adorar y se debe entregar todo nuestro ser al Creador del universo. Amén. Por eso dice la palabra que por eso viene la ira, porque el ser humano ha olvidado al Creador. Y cuando usted se olvida del Creador es un ateo. Vive sin Dios. El Dios suyo es el yo. Cuidado, hermanos. Usted puede llevar el nombre de cristiano, pero ser un ateo. Cuando usted vive para usted y no vive ¿para quién? Para Cristo Jesús. Niega a Cristo en su vida. Y por eso, vea lo que sigue diciendo, cuál es el llamado de aquel que es el amén, que nos hace el recordar que el tiempo está por terminar, que somos la iglesia de los últimos días, que Él va a ser testigo contra la vida que nosotros llevamos. Ahora vea lo contundente que inicia el versículo
el versículo 15. Yo conozco tus ¿qué? Hermanos, ¿por qué es el mensaje a la iglesia de la Odisea? Porque Él conoce nuestra vida y Él sabe de qué manera estamos viviendo. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. ¿Por qué Él dice que Él conoce nuestra vida? Él sabe si usted es mentiroso o no. Él sabe si usted guarda rencor en su corazón. Él sabe si usted vive una apariencia de piedad. Él sabe si usted es tibio o tibia. Él sabe la vida que usted y yo llevamos. Él sabe si realmente le servimos con nuestro corazón. Si somos igual que aquí, igual allá, igual allá. Si mostramos o no mostramos a Cristo en nuestra vida. Vea lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 13. Y no hay cosa creada. Pregunto, ¿usted es creado por Dios? Sí, somos criaturas. Dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar ¿qué? Pregunto, ¿estamos en el día del juicio? Sí. Y de todas las cosas tenemos que dar cuenta. Vean, el juicio se determina no por la fe. El veredicto se determina por las obras. Porque las obras son la evidencia de una verdadera fe. La fe sin obras es muerta, dice el apóstol Pablo. Si no hay obras, no hay ¿qué? No hay fe verdadera. Y por eso, en el juicio se va a determinar nuestra vida de acuerdo a nuestras obras. Y por eso el mensaje del versículo 15 dice, yo conozco tus obras. Necesitas examinar tu vida. ¿De qué manera andas cada día delante de mí? Porque no andas muy bien. El mensaje de la Odisea nos muestra que la iglesia de los últimos días no anda muy bien. No anda muy bien. ¿Y saben por qué? Porque el Señor recalca 4 veces. Cuando en la Biblia se enumera algo más de 2 veces, hay que preocuparnos. Y es porque es verdadero y es porque el Señor quiere que le coloquemos atención. ¿Y cuál es el síntoma? La tibieza no es la enfermedad. La tibieza es el síntoma. Usted cuando toca el agua, usted siente el agua ¿qué? Tibia. Pero en sí la tibieza no es el problema. ¿Qué es lo que ha causado esa tibieza? Y ahí es donde tenemos que ir al problema. El síntoma simplemente es un llamado, es una alerta que me muestra que hay algo mal. Pregunto, cuando los niños tienen fiebre, ¿es el síntoma o es la enfermedad? Es el síntoma. La tibieza de la cual nos habla aquí a la iglesia de la Odisea es el síntoma de la iglesia de los últimos días. ¿Y cuál es el síntoma? Una vida de tibieza. Y vea lo que dice el versículo 15. Yo conozco tus obras. ¿Y qué muestran las obras? ¿Qué muestra la vida de la persona? ¿Qué muestra la vida del pueblo de Dios de los últimos días? ¿Cómo somos? Ojalá fuese frío o caliente. Ojalá fueses ¿qué? Pero antes dice que ni eres frío ni eres ¿qué? Caliente. Tremendo. 2 veces aparece la misma frase. Que ni eres frío ni eres caliente. Que ojalá fuese frío o fueses ¿qué? Caliente. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la tibieza es la peor condición de todas. A veces uno cree que los que están allá perdidos, borrachos, y que no quieren buscar de Dios son los que están en la peor condición. No, hermano, no se engañe. La peor condición delante de Dios es una vida de tibieza. Si no, el Señor dijera lo contrario a lo que está diciendo. Porque el Señor dice, ojalá fuese frío. Porque la persona que está fría tiene más oportunidad que el que está tibio.
¿Y saben por qué? Ahorita lo vamos a entender cuando veamos la verdadera enfermedad de la iglesia de la Odisea. Y pregunto, ¿quién es la iglesia de la Odisea? ¿Quién es la iglesia? Usted y yo. Cuando veamos nuestra verdadera enfermedad, vamos a entender por qué el Señor dice que ojalá fuese frío mejor o caliente y no tibio. Y vuelve a repetir, por cuanto eres tibio, y vuelve a decir, y no frío ni qué, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué tremenda sentencia. Vamos a ser cortados del pueblo de Dios. Eso significa ser cortados del pueblo de Dios. No tendremos oportunidad de entrar al reino de los cielos si vivimos o continuamos con esa enfermedad. Ahora, ¿cuál es la enfermedad? Si el síntoma de la enfermedad es la tibieza, ¿cuál es la enfermedad? La enfermedad la encontramos en el versículo 17. ¿Cuál es la enfermedad de la iglesia de la Odisea? Versículo 17. Tú dices, ¿qué dice el laodicense? ¿Qué dice usted y yo? Yo soy ¿qué? Rico. Esa es la enfermedad. Que usted se cree lo que no es. Usted se cree que es santo, que es bueno, porque lleva una apariencia, lleva una vida, entre comillas, buena. Pero la Biblia dice que no hay ni uno bueno. No hay ni uno bueno. Y aquí quiero llegar a algo especial. ¿Recuerdan la historia del joven rico? ¿Recuerdan? Y dice que el joven rico se le acercó a Jesús y le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida qué? La vida eterna. ¿Y qué le dijo el Señor? No, antes de eso, ¿qué le dijo? ¿Por qué me dices bueno? No hay bueno ni aún uno, sino solo ¿quién? Hermanos, ¿y por qué nos atrevemos a nosotros a decir que somos buenos? Ni siquiera el Señor Jesús se consideró bueno. ¿Saben por qué? Porque Él no tenía la enfermedad que nosotros tenemos. Nosotros siempre nos catalogamos y nos miramos al espejo y decimos, oiga, yo sí soy bueno, porque doy esto, porque hago esto, porque sirvo de esta manera. Eso no lo hace bueno a usted, hermano. Lo que lo hace bueno a usted delante del Dios eterno es tener a Cristo en su corazón. Lo que usted hace es gracias a Cristo. Si usted lo hace de esa manera, nunca se va a considerar bueno. Siempre la gloria va a ser ¿para quién? Para Cristo. Usted simplemente es un instrumento, es un cuerpo de muerte, desesperado, a punto de morir, pero aunque miserable por el pecado, doy gracias a Cristo porque gracias a Él soy lo que soy. Amén. Gloria a Dios. El día que usted se siente bueno, el día que usted se siente importante, el día que usted se crea rico, hermano, Cristo ha sido sacado de su vida, de su corazón. Y muchos de nosotros llevamos una vida cristiana de esa manera. Nos creemos buenos y por eso nos sentimos más importantes que los demás y menospreciamos a nosotros. Nos creemos ricos. Nos parecemos al fariseo y al publicano. Vea, ahí está el contraste. Ahí está el contraste, hermanos, entre la vida de tibieza y la vida caliente, la vida de humillación. ¿Cuál es la condición en que debemos estar? Dice en el libro de San Lucas capítulo 18, vea, esta es la vida de tibieza de muchos. Lucas capítulo 18, vamos allí. ¿Qué decía o cuál es el pensamiento del publicano? Dice el versículo 10, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Y vean lo que decía el fariseo. Y muchos de nosotros somos como el fariseo. Venimos y oramos, cantamos, damos el diezmo o ayunamos, guardamos el sábado y creemos que somos ricos, que somos buenos delante de Dios porque hacemos esto o aquello.
Pero qué triste, hermano, que este hombre tenía una justicia y un concepto propio. Él no entendía realmente cómo Dios lo veía. ¿Y sabe por qué? Porque él dependía de sus obras para la salvación. Él creía que por lo que hacía tenía el derecho y el favor ¿de quién? De Dios. Usted no hay nada bueno que usted pueda ofrecer delante del Señor. Todo lo que usted hace, hágalo por amor ¿a quién? A Cristo. Hágalo porque está agradecido, porque vive una vida para la gloria de Dios, porque usted es lo que es gracias a lo que Dios a lo que Dios le ha dado. Y cuando usted vive de esa manera, entonces Cristo sí dirige su vida. Y usted nunca se va a creer bueno, nunca se va a creer superior a los demás. Cada día va a vivir con humildad, reconociendo su necesidad. Nunca va a dejar de depender de Dios. Quien se cree bueno, quien se cree rico, deja de depender de Dios y empieza a confiar en sus talentos, en su comodidad, en su posición, en su influencia, en su conocimiento. Y yo he visto muchos que empiezan a depender de sí mismos y dejan de depender de Cristo, se vuelven arrogantes, autosuficientes, se creen más que los demás. Cristo se ha ido de sus vidas. Y por eso debemos ser como el publicano, que aunque era un hombre pecador, que tenía defectos en su vida, dice que el publicano, estando de lejos, no quería ni alzar su cabeza ni sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Esa es la experiencia de aquel que quiere vivir una vida caliente. Cada día reconoce que es un pecador delante de Dios y que necesita del amor y de la misericordia de Cristo Jesús. Es aquel que no se cree más que los demás, sino que vive para servir a aquellos que necesitan del amor y de la misericordia de Dios. Y dice la Biblia que el fariseo no descendió justificado. El que descendió justificado fue aquel hombre que reconoció que era un pobre, miserable, que era un pecador y que necesitaba de la gracia y del poder de Cristo Jesús. Hermanos, usted y yo somos la Odisea. Y el más terrible problema y el más terrible cáncer que tenemos es creernos ricos. Y creer que no tenemos necesidad porque somos un pueblo privilegiado. Dios nos ha dado, y algunos dicen: yo soy de la iglesia, pertenecemos a la iglesia verdadera, tenemos las verdades que nadie ha tenido, y sacamos pecho. Y nos creemos más, humillamos al testigo de Jehová, menospreciamos al hermano católico y nos creemos superiores a ellos. Pero todos estamos en la misma condición delante de Dios. Somos unos pobres, ciegos, desnudos y desventurados. Todos, al igual que ellos allá afuera, y nosotros cada día necesitamos de la gracia y de la misericordia de nuestro Salvador. Por eso, cuando usted vive en el amor de Cristo, cuando usted entiende el valor de un alma, es porque usted ha entregado realmente el control de su vida a Cristo. Entiende que cada alma fue comprada a un precio grande, que cada persona vale la sangre de Cristo Jesús, y que por el hecho de que usted le haya entregado su vida al Señor, no significa que usted es mejor o superior a los demás, porque usted no es nada sin Cristo Jesús. Y por eso el mensaje contundente de la Odisea es a que reconozcamos nuestra verdadera enfermedad. Hermanos, dejemos de creernos ricos. El joven rico, por su riqueza se perdió. Él se creía rico. Él creía que podía ganar la salvación por lo que hacía. Y por eso el Señor le apuntó y le quería hacer entender esto, para bajarlo de la nube, para hacerle entender que por el hecho de que él guardaba los mandamientos, él no era bueno. Por eso el Señor le dijo: ¿me llama bueno? Ni uno hay bueno. Para bajarlo de esa nube. Él se creía bueno porque obedecía la ley de Dios.
Él se creía bueno porque obedecía la ley de Dios. Y muchos tratan de obedecer a Dios. Muchos tratan de guardar los mandamientos de Dios, pero con sus propias fuerzas, con sus propios argumentos, para alcanzar la salvación. Y eso no sirve de nada si Cristo no es el centro de nuestra vida. Eso no sirve de nada si Cristo no reina en nuestra mente y en nuestro corazón. Es Cristo el que nos da la vida eterna. Es Cristo el que nos ayuda y nos enseña a guardar y a obedecer su voluntad por amor a Él. Y por eso el Señor le dijo, guarda los mandamientos, le dijo al joven rico. Y él dice, desde la niñez los he guardado todos. ¿Qué cosa me hace falta? ¿Y sabe qué él termina diciéndole? Anda, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. En otras palabras, te falta lo más importante. Has empezado el contrario. Porque el hecho de que el Señor Jesús le dijera, anda, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres y sígueme, ¿qué le estaba queriendo decir? Que para que él pudiera realmente tener la vida eterna y lo que había hecho de la juventud valiera la pena, necesitaba lo más importante, seguir a Cristo, entregarle su vida a Cristo. Y había algo que estaba en el trono de su corazón. Había algo que reinaba en su vida por encima de Cristo, y eran las cosas materiales. Hago una pregunta, ¿qué cosas hay en tu corazón que no permiten que Cristo reine en tu vida verdaderamente? ¿Qué cosas están impidiendo que Cristo sea el centro de tu existencia, que sea tu felicidad diariamente? Quizás hay resentimiento, quizás hay odio, quizás hay mentira, quizás la música del mundo, quizás las diversiones del mundo, quizás pensamientos que no debes albergar en tu mente. ¿Qué cosas estamos permitiendo que reinen en nuestra vida y que Cristo está siendo dejado de un lado en nuestro corazón? Pues el Señor hoy te dice, pierde todo eso, vacíate de eso, vuélvete un pobre, desnúdate, pierde todo eso si me quieres ganar a mí, porque el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Amén. Y solo cuando usted vive esa experiencia con Cristo, todo lo que usted haga será felicidad, porque Cristo es el que reina en su vida, porque Cristo es el que dirige su vida. Hermanos, a veces llevamos un cristianismo tan opacado, tan triste, es porque Cristo no está en el centro de nuestro corazón. Solo hacemos una liturgia y nada más, una ceremonia. Eso no tiene sentido si realmente no lo hacemos por amor al Señor. Él conoce tu vida, Él sabe la experiencia que tú llevas delante de su presencia. Y Él sabe que tú te crees rico y que no tienes nada de necesidad. Por eso no oras, por eso no estudias la Biblia, por eso no tienes una relación, una comunión con Dios, porque tú crees que así como estás, ¿estás qué? Estás bien. Por eso pasan los días, pasan las horas, y nuestra comunión con Dios cada día es más pequeña, es más insignificante, porque hay otras cosas que han llenado la riqueza de mi corazón, han llenado el banco de mi vida. Hermanos, la mayor riqueza y el mayor tesoro es Cristo Jesús. Amén. Y por eso el Señor nos dice, como lo dijo al joven rico, anda, vende todo lo que tienes, todo lo que te impide realmente seguirme a mí, vacíate de eso, abandona eso y sígueme. ¿Y saben cuál fue la respuesta del joven rico? La respuesta del joven rico fue agachar la cabeza, entristecerse y darle la espalda al Señor e irse. Y muchos de nosotros, cuando el Señor nos desafía a abandonar ciertas cosas en nuestra vida que nos están quitando la paz, que nos hacen sentir mal porque sabemos que están mal, muchas veces nosotros hacemos lo mismo que el joven rico, agachamos la cabeza y seguimos en la misma condición. Pero saben, hermanos, en la palabra de Dios nos muestra que hay otro segundo rico.
Y ese segundo rico fue el apóstol Pablo, quien se llamaba Saulo. Él se creía rico, él tenía un alto cargo en el Sanedrín, era un fariseo de los más tremendos. Él se creía importante, él se creía el mejor, hasta tenía la autoridad de matar a todo aquel que se oponía a su designio. Él se creía el mejor de todos. ¿Y sabe qué tuvo que hacer Dios con Saulo, Cristo con Saulo? Hacerle entender cuál era su terrible enfermedad. ¿Y cuál era la terrible enfermedad? Quiero que vayamos allí, con lo cual quiero hacer un llamado en esta hora. Quiero que vayamos al libro de Filipenses capítulo 3. Hermanos, la condición de la Odisea es esa: somos desventurados, necesitados cada día de Cristo. No valemos nada sin Él. Si usted no vive cada día para Cristo, de nada sirve lo demás. Si usted no le entrega realmente su vida al Señor para dejar esa vida de tibieza, lo demás no tiene sentido. Y esto fue lo que comprendió el apóstol Pablo allí, y fue escrito en el libro de Filipenses capítulo 3. Dice el versículo 7, pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Él se creía rico y tenía acumulado un sinnúmero de trofeos, de títulos, de honores. Decía él, cuántas cosas mirando hacia el pasado. Antes de que el Señor lo tumbara del caballo, ¿a cuántos el Señor tiene que bajarnos de esa nube con un tocazo? Y que nos demos duro para entender, hermanos, que vivimos una vida alocada, una vida desenfrenada, una vida desubicada, y que no hemos comprendido que si en su vida Cristo no es el centro, lo demás no tiene sentido. Y por eso, cuando el apóstol comprendió eso, dijo, ¿cuántas cosas eran para mí ganancias? Las he estimado como pérdida por amor ¿a quién? A Cristo. Hermanos, y literalmente el apóstol Saulo, quien se convirtió en el apóstol Pablo, literalmente lo perdió todo. Todo. Fue despreciado, fue sacado del Sanedrín. Lo perdió todo, todos sus privilegios los perdió cuando comprendió que debía amar a Cristo por encima de todo. ¿Cuántos estamos dispuestos a vivir esa experiencia para ganar a Cristo? ¿Cuántas cosas hay en mi vida que me impiden seguir realmente a Cristo y dejar mi vida de tibieza? ¿Cuántos estamos dispuestos a tenerlas por pérdidas a partir de hoy? Pues hermanos, vea con lo que dice el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento del Señor Jesús, mi Señor, por amor a Él. ¿Por amor a quién? ¿Por amor a quién debe de usted cambiar lo que tiene que cambiar? ¿Por amor a quién debe de abandonar lo que usted todavía se aferra al pecado? Por amor a Cristo. Pero me llama la atención la última parte. Por amor a Él lo he perdido todo, y todo lo tengo por basura. Hermanos, ¿hasta dónde llegó el pensamiento del apóstol Pablo a entender que todo lo que tenía sin Cristo era basura? Y saben, en el original aparece una palabra más fuerte. Aquí la disimulan un poquito. ¿Saben cuál es la palabra que aparece en el original? Estiércol. Estiércol. El apóstol Pablo, cuando realmente tuvo un encuentro con Cristo en su experiencia cristiana, comprendió que todo lo que había adquirido hasta ese momento era estiércol, porque Cristo no reinaba en su vida y en su corazón. Pero ahora, con Cristo, todo tenía sentido, todo valía la pena, y por eso Él estuvo dispuesto a ser sacrificado por Cristo Jesús.
Por eso vemos, mis amados, que Él nos enseña que es posible, sí es posible. El joven rico tuvo la posibilidad de dejarlo todo para ganar lo más importante, Cristo. ¿De qué le sirvió quedarse con toda la riqueza si perdió lo más grande, lo más extraordinario, lo mejor? La vida eterna. Y la vida eterna se centra únicamente ¿en quién? En Cristo Jesús. Él ahorita yace en la tumba, perdido para siempre, porque valoró más lo terrenal que ¿a quién? Que a Cristo. El apóstol Pablo hoy ha muerto. Está en la tumba, pero él en vida dejó todo para ganar ¿a quién? Para ganar a Cristo. Por eso, queridos, en esta hora termino diciéndole lo siguiente. ¿Qué estás dispuesto tú a dejar cuando el Señor sabe tu vida? El Señor sabe lo que usted tiene que abandonar hoy. Rendir nuestra vida, apartarnos de aquello que nos quita, que nos roba el tiempo y que daña nuestra relación con Dios, y darle a Él cada día el primer lugar en mi vida. Cuando yo tenga esa relación con Cristo, aprenderé a amar a Dios. Aprenderé a obedecerle por amor. Será fácil, será sencillo, fluirá nuestra obediencia hacia Él y aprenderemos a amarnos los unos a los otros. ¿Le gustaría a usted vivir esa experiencia con Cristo?